Bueno, hoy vamos a tratar fue el Día de la Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental, y también obviamente el Octubre Rosa, la prevención del cáncer de mama. Así que bueno, este lunes vamos a tratar la salud, ¿verdad? Estamos siempre tratando cuestiones políticas, económicas, etcétera, pero la base de todo es la salud, así que vamos a darle un poco de bolilla a nuestra salud. Para eso, en esta primera mesa, están invitados el doctor Martín Moreno, él es de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que no sé si se llama así. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar, ¿sí? Gracias por la invitación. Está el doctor Víctor Adorno, él es director del Hospital Psiquiátrico. Gracias por estar, doctor. Muchas gracias por la invitación. Lisa Mujica, coordinadora de salud mental del Hospital de Barrio Obrero. Gracias por estar, Lisa. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Ella es psicóloga, ¿verdad? Psicóloga. Así es. Bueno, y Jenny, que nos prepara siempre los informes para los lunes. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y de nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre los temas que les traemos esta noche. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter, que ya aparece en pantalla, y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta de Facebook, así que los vamos a leer y les vamos a responder. Ahora sí quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello y a la gente de Segolén by Tinola por vestirme. Hoy tengo una camisa muy linda de la línea de Segolén de Tinola Borbón. Para dar inicio al tema que les proponemos, al primer tema que les proponemos esta noche, hemos titulado La mente puede enfermar, la importancia de la salud mental. Los invitamos a hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo está su salud mental? Ahora, en este informe les traemos algunos datos estadísticos. Cuando no resuelve su crisis y sigue vale. teniendo crisis, digo, mira, te tiene que ir a un especialista. ¿Y qué especialista? Dice, mejor te vayas a un psiquiatra. Y me dice, no, ¿por qué te crees que yo estoy loco? De ninguna manera no me voy a ir. El 10 de octubre se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental. El lema de este año está relacionado con la prevención del suicidio. El número de vidas que se pierden cada año por suicidio supera al número de muertes por homicidio y la guerra combinados. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 800.000 personas se suicidan en el mundo, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 y 29 años. El 75% de los casos suceden en países pobres. La Policía Nacional registra que el suicidio es la tercera causa de muerte violenta en Paraguay, por debajo de los accidentes de tránsito y el homicidio doloso. Solo en el año 2018, unas 457 personas perdieron la vida por causa del suicidio. Otros datos de salud mental. Se considera salud mental a un estado de bienestar psíquico que tiene la persona y con la capacidad de poder afrontar todas las situaciones que se presentan en la vida, ¿verdad? Utilizando sus propios recursos de su personalidad y poder desarrollarse como persona con todo su potencial. El programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública de la República revela que las consultas se han incrementado en los últimos años. En 2015 llegó a 89.725, en 2016 98.720, en 2017 120.800 y en 2018 fueron 155.340 consultas. En cuanto a los motivos de las consultas de los pacientes que acuden a las unidades públicas de salud mental, encontramos en primer lugar a la depresión, en segundo a la ansiedad, el tercer motivo la esquizofrenia, el cuarto el trastorno bipolar y el quinto el consumo de sustancias.
El Ministerio de Salud indica que a octubre de 2019 el número de psiquiatras es de 95, uno por cada 100.000 habitantes, de los cuales solo 10 están registrados como psiquiatras infantojuveniles. El número de psicólogos es de 7.175. Cuando se discuten y sube de tono, le dicen, vos callate, sos una loca, o vos callate, sos un loco, ¿verdad? Desgraciadamente eso está muy metido en nuestra cultura. Atiendo gente digamos conocida públicamente, y muchos de ellos me piden que les atienda fuera de mi horario de consulta, por ejemplo a la siesta, porque a la siesta no hay nadie, o a la noche, una vez que ya se han retirado todas las secretarias y la limpiadora, inclusive el guardia, ¿verdad? Tengo que quedar yo solo con el paciente. Hasta ese punto llega el estigma. ¿Tienen vergüenza? Tienen vergüenza de consultar. Los trastornos mentales se pueden controlar y las personas que lo padecen pueden lograr una buena calidad de vida y ser altamente funcionales. Pero muchas veces la vergüenza, el estigma y las nulas campañas de salud mental no contribuyen. Aprender a aceptar los trastornos mentales y reconocer lo que se debe hacer para tratarla, buscar apoyo y ayudar a educar a los demás puede marcar una gran diferencia. Bueno, ¿cuál es el mayor problema de salud mental en nuestro país? Si ustedes tuvieran que como que clasificar, digamos, o sea, el mayor problema son las adicciones, el mayor problema son las depresiones, el mayor problema es la bipolaridad, o sea, ¿cuál es, digamos, el problema de salud mental más masivo, digamos, que tenemos hoy día, doctores? A ver, o de la psicóloga también. Ahí marcaba la depresión. Realmente la depresión para el 2020, para el año que viene, va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Y coincide con los datos que se tienen en el ministerio, ¿verdad? Y la segunda causa que aparece ahí son los trastornos por ansiedad, donde el miedo es el protagonista, ¿verdad? Las conductas anticipatorias, las visiones catastróficas, las conductas evitativas, ¿verdad? Que hacen al trastorno por ansiedad. Y el tercero, ahí aparecen como la esquizofrenia, los trastornos mentales más graves, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Y hay un cuarto que ahí no figura, que es la violencia. ¿Cómo es eso? La violencia intrafamiliar, que genera una serie de... que hay subregistros o se registran en otro sitio. Nosotros le llamamos código Z. Es un código donde aparecen los trastornos relacionales por negligencia en el cuidado, violencia infantil, violencia contra la mujer, incesto, maltrato en el adulto mayor. Son clasificaciones así cotidianas que tienen subregistros. Y eso es en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Como problema, ¿verdad? Pero el problema real es el acceso a los servicios. Hay un estado así deficitario, ¿verdad? Hay una brecha entre lo que se tiene y lo que se tendría que tener, ¿verdad? Que tiene que ver con el presupuesto y la distribución de esos recursos, ¿verdad? Hay dos instituciones grandes que hay que sostener y que se llevan gran parte de los recursos, y en los espacios comunitarios existen pocos recursos y ahí está la gente mayoritaria, ¿verdad? Están lejos de los centros, y entonces quedan también como subregistros. Yo creo que deben haber más casos de los que existen, ¿verdad? La relación de pobreza y salud mental, vos que estás en el neuropsiquiátrico, si bien efectivamente otra vez en el neuropsiquiátrico es donde la mayoría de la gente con más escasos recursos van, digamos, ¿a dónde van las personas con salud mental deteriorada, ya sea esquizofrenia o cualquiera de las cuestiones que necesiten internación, digamos, de clase media y alta? Porque ¿cuáles son los otros hospitales psiquiátricos que hay en nuestro país, doctor, aparte del neuropsiquiátrico, o ahí van todos y las clases sociales, digamos, no existen? Sí, tenemos un único hospital psiquiátrico en el Paraguay,
¿verdad? El hospital psiquiátrico, desde 2004 hasta este año, ha disminuido inclusive la cantidad de pacientes internados de larga estadía. Nosotros queremos, y hay una tendencia mundial, siguiendo la tendencia mundial, tratar de hacer nuestro enfoque más bien dirigido a la atención de casos agudos, en crisis, ¿sí? Hacer una remodelación del hospital. Y como usted dijo bien, muchas veces las personas de muy bajos recursos acuden de distintas partes del país porque no existen estas comunidades, no existen estas unidades de salud mental en su área, o de repente no están abastecidos, justo no corresponde con el horario los médicos, un fin de semana, por ejemplo. Entonces viajan kilómetros y kilómetros para poder ser atendidos y realmente recibir una respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros tenemos 24 horas de urgencias de lunes a lunes, y donde en todo momento tenemos un médico psiquiatra, médicos residentes, personal de enfermería que va a brindar por lo menos una atención. Tratamos de solucionar los casos que podemos y tratamos de brindar sí o sí una atención. ¿Cuáles son aquellos casos, digamos, porque cuántos pacientes internados hoy hay en el neuropsiquiátrico, más o menos? Y hoy tenemos 310 pacientes internados. 310 internados. Aparte del hospital neuropsiquiátrico a nivel privado, ¿hay otros hospitales psiquiátricos? No, hospitales psiquiátricos como tal no, pero sí hay unidades de internación privados, ¿verdad? Justamente los 3 lugares que tienen camas psiquiátricas dentro de un hospital especializado, un hospital general, son el hospital de clínicas, que tiene, hasta donde yo sé, 10 camas. Sí, 10, ¿verdad? 10 camas. La unidad de salud mental de Pedro Juan Caballero, que tiene 7 camas. Y el Sanatorio de Santa Julia, que es el único ente privado que tiene una unidad de psiquiatría, que tiene 9 camas. O sea, tenés 26 camas. Están los pilares. Esa ya es una unidad monovalente, ¿verdad? Fuera de lo que es un hospital general. Pero hay otras unidades monovalentes. ¿Qué quiere decir monovalentes? Monovalentes que atienden solamente un tipo de patología, en este caso trastornos mentales, que son, menciono los pilares que existen en Itagua, y después no recuerdo los nombres, pero hay otras unidades de atención para pacientes con... Eirene en el Chaco, perdón. Loma Plata. Eirene en Loma Plata, sí. ¿Y son qué unidades, me decías, monovalentes? ¿Por qué? ¿Qué lo quiere decir eso, Cristiano? Porque no están insertados dentro de un hospital general, ¿verdad? Que es solamente de atención psiquiátrica. Solamente de atención psiquiátrica, sí. Ahora, ¿y hay, digamos, esto es poco o realmente las enfermedades mentales no requieren necesariamente de internación? La tendencia es a que sí, que hay muchas que requieren internación, o la mayoría no requiere internación, los problemas psiquiátricos, digamos. Y mira, yo creo que uno puede medir, una forma de medir la atención que brinda el Estado a la salud mental es por la cantidad de camas por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Sí. No necesariamente dentro de un hospital psiquiátrico, sino en la comunidad general y en la periferia. Porque si nosotros no brindamos una atención adecuada, si no tenemos lugares para que puedan consultar los pacientes, se genera un fenómeno, como ya ha ocurrido en otros países, que se llama de transinstitucionalización. O sea, el paciente psiquiátrico no recibe asistencia, no recibe ayuda y pasa a una institución que anteriormente era el hospital psiquiátrico, pasa a la cárcel. Y ese es un fenómeno bien documentado en otros países. ¿Por qué pasa a la cárcel? En el sentido que los trastornos mentales no tratados llevan a cometer actos... Pueden ser interpretados como actos de conducta desinhibida. El paciente puede estar en su crisis, ¿verdad? No necesariamente es agresivo o violento, es denunciado porque está en la calle, porque está de repente tomó algo no con intenciones de robar y es denunciado y bueno, termina en la cárcel. Reiteradamente ocurre eso y termina en la prisión, ¿verdad? Eso es un ejemplo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Por eso yo creo que hay que, nosotros como hospital psiquiátrico, como médico del hospital psiquiátrico, queremos hacer necesitamos estas unidades periféricas en el interior para poder brindar
la atención adecuada a los compatriotas. Así como cuando preguntamos al ministro del Interior o al comandante de la policía, ¿cuántos policías se requieren por X número de habitantes? Si, digamos, la Organización Mundial de la Salud, o no sé cuál es el organismo que siempre establece ese tipo de parámetros, digamos. ¿Cuánto es lo que se necesitaría de camas por número de habitantes? Que tiene que haber 3 camas por cada 10 habitantes, te digo cualquier número, ¿verdad? ¿Y acá cuántas tenemos? Si podemos hacer esa... Si podemos hacer esa relación, Sí. bueno, nosotros tenemos en el hospital 310 camas, más 7 camas del 317. Pedro Juan, son 317, el del ministerio únicamente. Sí. Y si no estoy equivocado, por ahí me corrige el profesor, yo creo que son de entre 30, 40 o 50 camas psiquiátricas por cada 100.000 habitantes. Si no estoy... O sea que estamos en un déficit, pero Lejos. lejos. Hecha. ¿Y por qué creen ustedes que se le da tan poca importancia a algo tan importante? Porque la mente, digamos, la salud mental es, bueno, ustedes obviamente sabrán, yo toco nada más que de oído, aparte por una cuestión, si la mente no funciona bien, eso enferma al cuerpo inclusive, ¿verdad? Y también impide a desarrollar un montón de actividades en la vida, digo. ¿Por qué será que no se le da importancia? Me imagino que no es porque no hay enfermedades mentales o hay muy pocas, sino que es porque, a ver, es por una cuestión de tabú, que eso se expresa también en el presupuesto, porque obviamente está bajo presupuesto, por eso que tan pocas camas, etcétera, ¿verdad? Sí. No hay tantas unidades, porque mira, si una persona esquizofrénica necesita internación en Quequedó, no existe un hospital en Quequedó, digo cualquier lugar, ¿verdad? Tiene que venir hasta el neuropsiquiátrico, los parientes que a veces no saben qué hacer con una persona con una enfermedad mental de repente grave o que necesita internación o en crisis, ¿verdad? Sin embargo, a ver, hay pocas enfermedades mentales en el país, somos todos tan espectacularmente sanos. ¿O no se le da importancia? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿qué especulan por lo menos? Yo tengo creencias. A ver. Bueno, yo soy del siglo pasado, ¿verdad? Yo creo que aún nos quedan resabios de la dictadura, donde teníamos, la salud mental era un modelo clientelista dependiente, entonces había que obedecer y silenciar. Y el modelo de la salud mental, como dijo el profesor Arce, es un modelo de la subjetividad, es un modelo del empoderamiento, es un modelo de transformación social, es un modelo de aporte comunitario. Y no solo la atención de los enfermos mentales, sino el pensamiento y la acción crítica. Entonces, cuando se trabaja, si vamos a invertir en unidades de salud mental, donde el pueblo o la comunidad comienza a trabajar sus subjetividades, es muy probable que el descontento aumente. Y es una situación temida, ¿verdad? Y de repente a veces nosotros discutimos con la gente del hospital, prefieren un hospital que deje un montón de personas sumergidas en el silencio y el abandono, que son los crónicos, los pobres, que no pueden salir, a un modelo crítico emancipador que cambie la visión política del país. Yo creo que eso es uno de los motivos, y que le tienen miedo, ¿verdad? Como en Brasil están los CAPS, los Centros de Atención Psicosocial, que son centros que reemplazaron al modelo hegemónico de los hospitales psiquiátricos. Esto por aquello, por la cuestión presupuestaria. Y ellos trabajan así con mucho énfasis en el empoderamiento y desarrollo comunitario, no solo la atención de los enfermos mentales. Y salud mental no es solo atender enfermos mentales, repartir comprimidos y educar a los familiares, no pasa por mitigar el dolor, sino por liberar a la gente. Yo creo que ese es uno de los problemas. ¿Por qué no se puede integrar salud mental con educación? ¿Por qué no se puede integrar salud mental con seguridad? Que son elementos que hacen a la salud mental. La percepción de seguridad, la percepción de un sistema educativo transformador, hacen que las personas tengan mejor calidad de vida. Entonces, salud mental no es solo atender personas en crisis, sino desarrollar propuestas de emancipación. Claro. Bueno, y en el barrio obrero,
¿cómo tratan el tema? O sea, ¿tienen un departamento, por lo visto? Tenemos una unidad de Una salud unidad, mental ajá. en donde contamos con 2 psiquiatras, estamos 8 psicólogos y una psicopedagoga. Pero dentro de todo es casi un modelo esto, Sí. porque en serio, no creo que todos los hospitales tengan todo. Acá en Capital hay algunos hospitales con Claro, profesionales, sí. pero Ajá. prácticamente San Pablo tiene algo parecido. Sí. se Ajá. cierra por acá, porque después, así como mencionan los doctores, están En el interior en es el más interior difícil. es más difícil. Y aún así, a partir de que también se empezó a visualizar, la tecnología también empezó a poner en tapete lo que es la salud mental, que no es solo la salud física, sino que también es la salud emocional. Exacto. Y empieza la gente a acercarse también a buscar ayuda. Cuando la gente, por ejemplo, en tu caso, en el barrio, Hospital Barrio Obrero, en líneas generales consulta más hombres que mujeres, más jóvenes que adultos. ¿Cómo está la consulta? La consulta hoy está par. Antes venían los jóvenes derivados del colegio, los niños derivados Del colegio. de la escuela. Hoy hay demanda de jóvenes, o sea, justamente estamos revisando a fin de año, el año pasado, nuestra población y era de 25 a 35, a 40 años. Y nosotros llegamos a la conclusión de que tiene que ver también con esto de resignificar. Hubo mucha propaganda de la violencia, o sea, hay muchas cosas que también ayudó. O sea, si vamos a usar la prensa positivamente, también hubo muchos anuncios positivos que la gente empezó a identificar. Eso me pasa a mí. Claro. Entonces, vienen a buscar ayuda. Aún así, estamos cortos porque no damos, o sea, nuestro nivel de atención también nosotros tenemos otro estilo de atención, o sea, no es que viene el paciente y ya se va enseguida y entra otro, nosotros ofrecemos otra cantidad de horario, entonces también los profesionales como que es limitado también. Entonces no llegamos tampoco a la comunidad porque si pero hay más demanda que hay más servicio, demanda. ¿sí? Hay Hay más gente demanda. que queda desatendida por falta de profesionales, digamos. Sí, y rubros. de espacios De también, espacios, sí. ajá. Tengo que ir a una brevísima pausa y si podemos decir, a ver, la depresión, que es una causa importante, digamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de una depresión? ¿Cuándo uno puede decir alerta, aunque sea que sea amarilla, roja, ¿verdad? De cuáles son síntomas de depresión donde la gente ya tendría que hacer una consulta, ¿verdad? Y si la depresión tiene que ver más con el entorno, con las relaciones humanas, o también hay depresiones químicas, digamos, producto de desajustes químicos. Me dicen esto luego de la pausa, ¿sí? Bueno, a ver, el tema de la depresión, ¿cuáles son los síntomas para que la gente, porque mucha gente dice, sí, la verdad que soy súper depre, pero a ver, realmente de repente estar desanimado es depresión, ¿cuándo es depresión? ¿Cuándo tendría que tratarse? ¿Cuáles son los síntomas que ya requieren tratamiento médico? La depresión normalmente es un problema emocional, digamos que tiene que, o también es un problema emocional, sí, pero que a veces tiene causas químicas, digamos, falta de esto, falta de lo otro. El que quiera puede empezar, tal vez después se complementan. Bueno, cuando hablamos de depresión, hablamos, para poder hacer un diagnóstico de depresión, realmente se habla de un periodo de 2 semanas o más tiempo, de un ánimo bajo, tristeza continua o la mayor parte del día, todos los días, la incapacidad para sentir placer o disfrutar de las cosas que nosotros llamamos anedonia, cambios en el sueño, ¿sí? Sueño cortado, dificultad para conciliar el sueño cortado, despertar más temprano lo usual, cambios en el apetito, comer de más, muchas veces... O de menos, ¿verdad? O pérdida de apetito, ¿verdad? Ajá. Ya sea por ansiedad, una vez empieza a picotear más, o ya uno, como dicen los pacientes, se les cierra el estómago, no pueden comer. Estamos hablando también de unas disfunciones ejecutivas, dificultad para prestar atención, concentrarse, aprender, irritabilidad o sentirse muy sensible, reaccionar mal, ¿sí? Ante las personas o llorar fácilmente. Y también, esto es muy importante y siempre hay que evaluarlo, ¿no? En una consulta, la presencia de pensamientos negativos, la presencia de ideas de muerte, pensar en la muerte, o ya pensar uno en suicidarse y quitarse la vida. Eso digamos, son los síntomas. Y siempre tenemos que evaluar qué impacto tiene la funcionalidad, ¿Qué quiere decir eso? qué genera en la persona en su trabajo, si ha disminuido su rendimiento,
cómo afecta sus relaciones interpersonales, cómo afecta sus relaciones inclusive de pareja, etc. O sea, y un cambio, o sea, representa un cambio previo. La persona muchas veces te dice que no quiero estar así, pongo todo en mi parte, pero no lo logro. No estoy pudiendo. Ajá. Generalmente no consultan a las 2 semanas, sino pasan meses. Inclusive a veces meses de estar sufriendo. Ajá. Muchas veces no se reconocen los síntomas como de una enfermedad, de un trastorno mental, sino como que, bueno, no estoy comiendo, me voy al gastroenterólogo, no puedo dormir, me voy con el clínico, me da pastillas, etc. Por eso, como mencionó la licenciada, es muy importante la prensa positiva, el hecho de hablar de salud mental ha incrementado en los últimos años, nosotros hemos visto que ha incrementado, se le da más espacio para hablar de estos temas y los accesos a las tecnologías, las redes, YouTube, Internet, permiten que las personas, bueno, pueden buscar identificar sus síntomas. Y eso, ahora, ¿cuándo hay que consultar? Vos decís, bueno, no estoy comiendo bien o no estoy durmiendo bien, se me voy al clínico, etcétera, pero en realidad habría que ir. Entonces, si uno tiene la mayoría de estos síntomas que estás hablando, doctor, habría que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿A dónde hay que ir, en síntesis? Sí, generalmente ya en los primeros estadios, si uno reconoce este cambio y nota que no puede manejarlo por su cuenta, debería consultar, ya sea con un psiquiatra o un psicólogo. O sea, no necesariamente el psiquiatra de entrada le va a llenar de medicamentos. Yo creo que esa es una concepción errónea de la gente, que no me voy al psiquiatra porque no quiero que me llene de medicamentos, porque me va a dopar o me va a tener totalmente medicado. No hay que tenerle miedo tampoco a los tratamientos. O sea, una persona que tiene hipertensión arterial toma su pastilla, una persona que tiene diabetes toma su insulina o su hipoglucemiante. Los psiquiatras no tienen la intención de dañar dando medicamentos, sino, como yo siempre digo, una intervención psiquiátrica eficaz no solamente puede salvar una vida, sino puede aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de la gente, lógico. Ahora, ¿cuándo uno se da cuenta o cómo uno se da cuenta si hay algún trastorno químico también que produce alguno de estos desfasajes en la vida de uno? No sé, a ver, hay análisis, porque justamente me contaron el caso de un psiquiatra en la Argentina, digamos que muchos paraguayos acuden, ¿verdad? Donde le hacen un análisis, creo que de orina de 24 horas más, creo que de sangre, no sé si de sangre también, de orina nomás. De orina. Y entonces ahí ve un montón de deficiencias, qué sé yo, químicas, digo yo, no sé, ustedes sabrán, que entonces le da la compensación de lo que necesita y aparentemente, por lo menos, la gente dice sentirse mejor. ¿Qué hay de esto, digamos? Bueno, en psiquiatría hay modelos explicativos, ¿verdad? Ese es el modelo biológico. Esa es una escuela que se llama la escuela de Fisher. Vinieron acá en los años 80 cuando yo era residente y tienen mucha fuerza en la psiquiatría biológica de la Argentina, ¿verdad? Ellos construyen una realidad que se basa en una depleción de ciertos metabolitos, de ciertos neuroreceptores que se ven afectados en la depresión, que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y correlacionamos todos los síntomas que dijo el doctor Adorno con una depleción de la neurotransmisión de la serotonina, de la noradrenalina y la dopamina, que es lo que aparece como expresión en la orina, que son las explicaciones de este psiquiatra, Cipriani, Spatz y Mesone. Son tres que trabajan en esa línea. Y es un modelo explicativo que en la clínica nosotros, mirado desde la biología, pensamos en eso cuando medicamos. Estamos esperando una respuesta. Pero también hay modelos explicativos desde el punto de vista psicológico. Por eso una de las cosas que se busca en la depresión es qué pasó en los últimos 6 meses. Porque muchas depresiones son consecuencias de pérdidas, de estresores psicosociales, jubilación, divorcio, infidelidad, muerte del cónyuge, muerte de la mascota, migración, ¿verdad? Son estresores, y todo el bagaje que estaba contando acá el doctor Víctor
aparecen en esos 6 meses. Pero a veces no hay ningún antecedente y aparece lo mismo, ¿verdad? Que tiene que ver con las situaciones que es la biología, hablamos de la genética de los trastornos afectivos. Por eso encontramos a veces familias en las cuales hay 3 suicidios entre los hermanos y un sobreviviente. Porque hay una carga genética. Porque hay una carga genética. Pero entonces quiere decir que hay alguna cuestión química que hay una cuestión química, ¿verdad? Y hay una cuestión ambiental, ¿verdad? Por eso es que hablamos de la vulnerabilidad genética y la vulnerabilidad social, que tiene que ver con la historicidad de cada sujeto. La historicidad es el nivel de educación, de amor, de cariño, de desarrollo que tuvo ese recién nacido, ese niño y ese adolescente. Pero en nuestro país hay un programa actual que es de estimulación temprana por ley. ¿Y qué es lo que busca? Busca que la mente de ese recién nacido pueda percibir el cuerpo y pueda percibir los primeros contactos con el rol de maternaje. Y es una experiencia interesante porque es un campo preventivo donde la gente piensa de que la mente no nace en el aquí y ahora, sino nace en su historia. Y hay muchas personas que fueron sujetos de maltrato, sujetos de negligencia, sujetos de abandono, que tienen químicamente tiene una anomalía en la secreción del cortisol, que es neurotóxico. Eso explica el daño neurológico por el maltrato. Y desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, los recuerdos, las situaciones traumáticas. Entonces, cuando la persona enferma, regresa a esos conflictos. Entonces, hay un modelo biológico, hay un modelo psicológico que tiene que ver con el psicotrauma y un modelo social que tiene que ver con los gatillos. ¿Qué eventos Pero entonces gatillan? quiere decir que se podría combinar, o sea, que en el sentido que por eso no es malo medicarse justamente. No es malo en absoluto. Porque, pero ahora, ¿cómo ustedes saben? Porque Claro. está el ¿Quién se caso de medica? estos médicos que efectivamente hacen todo un análisis. Eso, vía análisis. Uno puede ver la falta o el exceso de algunas sustancias, digamos, en el cuerpo. Digámosle que todavía no hay ningún análisis que pueda determinar exactamente eso. Pero uno podría hipotizar o podría llegar a la conclusión de que falta tal o cual, pero realmente no hay todavía ningún estudio en psiquiatría que diga, bueno, esta persona tiene depresión, esta persona tiene ansiedad, esta persona No, ya sé, tiene... pero por ejemplo, esto que hacen estos psiquiatras argentinos, que acá también a lo mejor alguno lo hará, ¿verdad? De ver qué químicos, porque como decía acá el doctor, vamos a suponer que, qué sé yo, tal cosa produce que produzcas menos tal droga. ¿Cómo es la serotonina, dopamina, noradrenalina? Bueno, y eso se puede medir, cuánto uno tiene o no. No se puede medir. Ah, no se puede medir. Es un constructo biológico, una construcción que se relaciona con yo pensé experiencia. que era como una hormona que uno puede medir. No se puede. No existe porque, lo que uno mide en la orina ya son los desechos, los metabolitos, y uno puede suponer que existe un déficit, una falta, pero no es determinante, no se vio eso, que no existe en todos los individuos. Y entonces con estos análisis, ¿qué se logra, digamos? ¿Para qué sirve? Hay análisis que son mucho más importantes para nosotros como psiquiatras, que solemos pedir, que es justamente un hemograma completo, medir la funcionalidad tiroidea, es mucho más importante, porque ahí, principalmente cuando estamos hablando de depresiones ya principalmente en las mujeres, en la peri o en la menopausia, ¿sí? Los dosajes hormonales ¿sí? Son más determinantes. Son más determinantes, o inclusive el pedir algún tipo de estudio, un electroencefalograma, por ejemplo, para medir la actividad eléctrica cerebral, o una resonancia, o una tomografía cerebral, cuando uno sospecha una lesión cerebral. Esos son mucho más determinantes. ¿Que eso de la orina? Sí. O sea, ustedes son anti este sistema. No somos, yo no soy anti ese sistema, pero le resulta a mucha gente. Y lo mismo que yo te miro a vos y te digo, a vos te falta, te veo triste y te digo, te falta serotonina. Ajá. ¿Y qué me das, por ejemplo? ¿Existe y eso? te doy un Prozac. Ajá. Ah, ¿existe serotonina que uno pueda tomarse? No. Lo que hace es Eso genera una modificación en el botón sináptico. Ajá. Y hace que aumente la serotonina y uno pueda funcionar Estar mejor. Pero es cierto que el Prozac después tiene otras consecuencias, ¿o no?
Y tiene su... Si nos vamos a tomar unos Prozac, todos vamos a estar todos yupi, no se puede. Realmente Estamos felices en la vida. La idea de un tratamiento antidepresivo no es lograr la felicidad, sino recuperar la vitalidad como nosotros. O sea, lo opuesto a la depresión no es la felicidad, sino la vitalidad, la energía para hacer las cosas, para el día a día, etc. Porque eso de la salud mental, porque aparte de que debe ser tratada para que justamente evitar desenlaces tan fatales como esta estadística, ¿verdad? Que es ya directamente el extremo, que es el suicidio, pero no llegar al extremo. O sea, nosotros lo que queremos es que sea un país feliz, o sea, que la gente viva feliz, tipo, no todo el día con cara de cumpleaños feliz, tipo, ¿verdad? O todo el mundo está feliz, como decía Xuxa, sino que, pero de verdad, o sea, lo que tenemos que lograr como país no es solamente evitar los suicidios, que obviamente es lo prioritario porque está en juego la vida del ser humano, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué no tener tratamientos para que, o campañas psicológicas, sin necesidad de llegar a una droga necesariamente o a un medicamento, ¿verdad? Donde te den tips de felicidad, porque también yo creo, ¿verdad?, que la actitud mental ante los hechos de la vida, ¿verdad? Si uno tiene un entrenamiento, yo siempre digo, bueno, así como te vas al gimnasio, ¿verdad? Se van, yo obviamente no voy al gimnasio por lo que se ve, pero digo, se van al gimnasio, ¿verdad? Hacen tal cosa, sentadilla, esto y lo otro, para levantar la cola, para tener... también la salud mental es ejercicio en la vida, ¿verdad? O sea, yo por lo menos creo eso, ¿verdad? Que por eso este tema de acudir a los psicólogos y todo también es interesante, que te toque uno bueno también, porque si no te deprime más lo que te quita adelante, ¿verdad? Pero hablamos de buenos profesionales, que te den tips de cómo encarar los conflictos que se te van a presentar en la vida durante muchas veces en tu vida, digamos. Pero si vos tenés el tips, o tenés los tips o la fortaleza de cómo hacerlo, porque a veces no se te ocurre, entonces estás dando vueltas sobre un problema y un profesional te puede ayudar a desenredar eso y que no te afecte tanto los problemas de la vida, ¿verdad? De hecho, que cuando nosotros nos acercamos, porque nosotros ya salimos del modelo consultorio, ya nos acercamos a la prevención, ya llegamos a la parte internado, cuando tenemos sala internado de pediatría o de neonatología, donde hay un evento que puede ser traumático y si eso no se ayuda a sostener, puede llegar a una depresión. Entonces nosotros tratamos de llegar antes. La famosa depresión posparto, por ejemplo. La famosa depresión posparto. Entonces, si llegamos antes, y yo cuando le explico a las mamás así que nosotros, porque hay un temor de por qué el psicólogo viene a visitarme, porque nosotros tenemos que derribar todavía muchos tabúes con el psicólogo. Entonces, nosotros venimos a visitarle a ustedes para conversar, porque a veces le hago el ejemplo del corral y que está encima del corral, porque nosotros tenemos comúnmente en todo el país la corrida de toros, entonces es como que el que mira encima del corral ve cosas que por ahí podés ayudar con pequeños movimientos de ciertas cosas y uno en la desesperación no lo puede vivenciar, no lo puede visualizar. Entonces uno ayuda, y, el rol del psicólogo de la prevención es fundamental y importantísimo. Y no solo el psicólogo, hay otros actores que podrían estar colaborando ahí, pero para eso también tenemos que hacer todo un trabajo en equipo y abrir. Claro, pero los psicólogos son muy buenos para esto, para el tema de la prevención, ¿verdad? Porque en otros países los psicólogos ya en los hospitales, a través de sus intervenciones, pueden lograr que el paciente esté menos tiempo hospitalizado, que responda mejor inclusive a los tratamientos y bueno, vaya alta lo más. Ahora, si ustedes tuvieran que dar una recomendación, aparte de, obviamente, cuando uno siente todos estos síntomas, vaya y consulte, ¿verdad?, a un psiquiatra, a un psicólogo, etcétera, como campaña de prevención, digamos, y pro felicidad, digamos, ¿verdad? ¿Qué tips ustedes pueden dejarnos ahora en el programa? En el sentido, a ver, ¿qué es lo que uno tendría que hacer para cuidar su salud mental, digamos, y prevenir desajustes más serios? ¿Qué me dirías? Bueno, como mencionó, la actividad física, por lo menos, para poder lograrlo como un medicamento, tendría que tener una cierta cantidad de horas semanales, más de 300 horas semanales de actividad física. Porque eso produce, ¿cómo que se llama? Endorfinas. Endorfinas, produce sustancias químicas positivas. La buena alimentación, se habla mucho de que la alimentación de dietas ricas en grasas trans, por ejemplo, en aditivos, componentes artificiales, no es bueno para la salud. ¿Sí? Se habla actualmente de una relación entre la microbiota
todos los componentes del intestino y su conexión con el cerebro. O sea, la alimentación tiene un impacto sobre el cerebro. Ajá. Y por último, yo recomendaría un buen sueño, o sea, comer bien, dormir bien y hacer actividad física. Ajá. ¿Vos, doctor? Si tuvieras que darnos tips. Yo trabajaría la subjetividad de las personas para que aprendan a sentir y aprendan a detectar sus emociones. Sí. Y la subjetividad se trabaja con el arte, Ajá. se trabaja con la pintura, con la poesía, con la literatura, con el teatro, donde uno puede crear un imaginario alternativo cuando se siente mal. Trabajaría mucho el amor a la pareja, el amor a los hijos, el poder vivir el sentimiento de los afectos, que es muy importante cuando en la prevención de la soledad, cuando uno está solo y piensa en los suyos, se siente amado sin los otros. Y también incluiría la espiritualidad no como una cuestión cristiana, sino como un vínculo trascendente con algo que hay más allá de la realidad, ¿verdad? Que también ayuda en ese aspecto. E incluiría todo esto que estoy planteando en todas las líneas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y el adulto mayor. Justamente, y esto tendría que estar ligado, yo siempre le digo a los ministros que me tocó entrevistar, que fueron todos después de la dictadura, obviamente, que tendría que haber una materia, ¿verdad?, en el colegio, en la escuela, en el colegio, sobre salud mental, pero aunque no le llamemos así, no sé, que es una materia sobre la felicidad, qué sé yo, pero cómo ser personas más íntegras, más felices, más... Porque nos tendrían que enseñar, sinceramente, en sentido de motivar, ¿verdad?, que sea una materia motivadora, ¿verdad?, para esto que está diciendo el doctor justamente, el poder darnos más afectivamente, porque hay que enseñar también eso, ¿verdad?, que es importante tocarse, mimarse, respetar a los padres, o sea, ese tipo de cosas, si nos enseñaran desde chiquitito en el colegio, porque a veces, si bien supuestamente tendrían que los padres cumplir ese rol, ¿verdad?, esa función, hoy día lastimosamente los padres trabajan demasiado, están mucho fuera de la casa, entonces esa contención emocional que antes, ¿verdad?, se tenía un poco más, aunque sea gente sin mucha experiencia, pero las madres quedaban más en las casas, y sí, cierto, los hombres salían a trabajar, pero había más contención emocional de ese niño, igual había problemas, etcétera, etcétera, pero la contención emocional, que son algunas de las cosas que dice el doctor, tendría que enseñarse en el colegio de verdad, en las escuelas, etcétera, como para que también uno tenga armas para enfrentar esta nueva forma de vida que cada día nos separa más, ¿verdad?, nos hace más impersonales, etcétera, etcétera. Tendría que ser una cuestión de educación, doctor, ¿no? Yo creo que está como un currículum oculto, solo que no está trabajado así como una cuestión obligatoria. Sí. Pero los chicos no pierden el sentido del juego en el colegio, pero no tienen esa importancia que yo acabo de citar, de cómo trabajar en equipo, qué significa el equipo, qué significa un logro, cómo es el logro de todos, cómo generar compasión, ¿verdad?, que es una necesidad en esta edad, ¿verdad?, porque cuando la compasión no existe, uno está formando un psicópata, ¿verdad?, que es uno de los problemas que nosotros tenemos acá en el país a nivel alto, ¿verdad?, donde muchas de nuestras autoridades no se compadecen del pueblo por falta de empatía. Uno le muestra todas las filmaciones y ellos están así perfectos, ¿verdad?, de moda y sin sentir lo que le está pasando a la gente. Y esa falta de empatía tiene que ver con psicotraumas. No recibieron los afectos necesarios, entonces no tienen resonancia. Claro, por eso importante incluir esto, ¿verdad?, totalmente de acuerdo. En el colegio. Por último, si vos tuvieras que decirle a la audiencia que te escucha, a ver, ¿cuáles son algunas reflexiones importantes para enfrentar la vida más saludable en términos mentales y emocionales? Coincido con el doctor Martín también en el afecto, en la educación, en el escucharnos, el contactarnos. Es muy importante y reconocernos, pero justamente por eso creo que hay toda una campaña también en educación emocional
porque es aprender a gestionar nuestras emociones. Sí, me puedo enojar, no está mal enojarme, pero no por eso puedo transferirte eso o maltratarte por eso. Tengo que aprender a reconocer esas emociones, pero así como decís, eso tiene que ser también toda una educación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es empezar también a demostrarle al otro y ponerle límites de repente si él no lo tiene. Entonces, también nosotros aprender a ponerle al otro el límite, hasta dónde podés llegar. Entonces, así vamos construyendo todos juntos, porque esto es tarea de todos juntos. Así es. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Nina. Muchas gracias. Y bueno, lo importante es que cuando uno no se siente bien, siempre recurrir a un profesional o recurrir al otro, a veces a algún amigo, ¿verdad? Algún pariente. Lo importante es recurrir, no encerrarse, que sería la peor de las reacciones, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Mira, ¿sí? gracias. Bueno, ahora sí, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el tema cáncer de mama. Bueno, ahora seguimos con el tema de salud. Estamos en octubre y sabemos que octubre rosa, luz rosa en el tablero, cáncer de mama y prevención, que es realmente la clave para evitar males mayores. Con nosotros se encuentra Analía Collante, mastóloga, Departamento de Mastología del Hospital de Clínicas. Gracias, doctora, por estar. Muchas gracias por la invitación, Nina. Lilita Romero, miembro de AMAGMA, como síndica, tengo que decir, ¿cómo es su cargo? Síndico. Síndico, ¡ay, qué nivel! Lilita Romero, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Se hizo la mamografía, doña Mina, este año? Todavía no me dice. ¿Y el año pasado? Sí, el año pasado sí. El año pasado sí. Pero tengo que volver a hacerme, obviamente. Bueno, y Lira Jiménez, presidenta de AMAGMA. Gracias por estar, Lira. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, acá, trae un poco esta revista, que no hago propaganda obviamente de la revista, pero qué sensacional en High Class el artículo que les hicieron. Impresionante. Me fascina, sobre todo me encanta, obviamente no pude leer porque recién me trajo Lilita, pero las fotos que le hicieron, fíjense que lindísima todas ellas, espectacular. Estamos de 15. Sí, me encanta. Y estar yo de 15 ya es difícil. Sí, ¿cuántos años tenés, Lilita? 84. 84 años tiene Lilita. ¿Sabes lo que es estar a los 84 así? Espectacular. 84. ¿Vos si te hicieras la mamografía también estarías? Voy a estar hasta los... Yo te voy a superar, Lilita, 94 por ahí. Hasta el 94. Muy bien, Mina. Hasta el 94. Bueno, Jenny nos preparó un informe sobre el tema cáncer de mama en nuestro país, a nivel mundial en realidad también. Jenny, contigo. Sí, Mina, exactamente. Los datos del Ministerio de Salud con respecto al cáncer de mama son sumamente alarmantes. Atención a este número. El año pasado, 538 personas murieron a causa del cáncer de mama. Eso se estima que son unas 10 muertes a la semana. Estos son algunos de los datos que les traemos en este informe. En octubre se lleva adelante la campaña Octubre Rosa. A nivel mundial, esta campaña sirve para concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama ocupa el 5º lugar en la escala de los tipos de cáncer que más muertes causan a nivel mundial. En primer lugar está el cáncer pulmonar, en segundo el cáncer hepático, el tercero el colorectal, el cuarto el gástrico y el quinto el cáncer mamario. Unas 571.000 personas fallecen al año en el mundo por cáncer de mama. En nuestro país, en 2018, fueron diagnosticadas 1.616 personas con cáncer de mama. Eso representó 31 diagnósticos a la semana y unos 4 por día. Mientras tanto, 538 personas murieron, unas 10 muertes por semana. En ocasiones, más de una muerte por día. El cáncer de mama es el tipo de cáncer que empieza en los tejidos mamarios. El 99% de los casos se presentan en mujeres y el 1% en hombres. El cáncer de mama es una enfermedad que empieza a manifestarse muy lentamente y hay un largo periodo durante el cual no da ninguna manifestación. Así que no tenemos que esperar a que venga a manifestarse para detectarlo. Ese largo periodo durante el cual no da ninguna manifestación se puede detectar con la mamografía. Es importante que las mujeres se hagan mamografías una vez al año a partir de los 40 años. A partir de allí, una vez al año, para poder buscar cosas muy pequeñas que ni siquiera vamos a palpar, ni siquiera vamos a sentir con los dedos.
Después de eso llega a ser un tumor, una pelotita palpable, que se puede detectar con el examen físico, se puede llegar a detectar con el autoexamen de mamas. Y después recién es que va a comenzar a dar otras manifestaciones. No tenemos que esperar hasta que dé síntomas como para hacer un tratamiento. En Paraguay, desde el año 2018 está en vigencia la Ley 3803/6211, que otorga 2 días de licencia remuneradas a trabajadoras para que puedan realizarse los estudios de Papa Nicolau y mamografía. El cáncer de mama se puede curar si la enfermedad se detecta a tiempo. Es por ello que la clave es la detección precoz. A ver, para la detención precoz, aparte de la mamografía, digamos, está también la, ¿cómo? Ecografía mamaria, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la ecografía y por qué la mamografía? O sea, ¿cuál es la diferencia? En realidad, el método de screening, el gold standard, es la mamografía. Ajá. Hay pacientes que, por ejemplo, presentan algún síntoma o inicios de la enfermedad más tempranamente y normalmente a ellas empezamos haciéndole los estudios con una ecografía mamaria. Pacientes menores de 35 años tienen lo que nosotros denominamos las mamas densas, que cuando le hacemos una mamografía vemos que todo el tejido glandular es muy blanco y eso no nos permite muchas veces detectar si hay algún nódulo, porque los nódulos también tienen la misma coloración blanca a lo que nosotros le llamamos densos, son nódulos densos. Entonces a esas pacientes tenemos que hacerles ecografía también. La mamografía... O sea, pero entonces quiere decir que la ecografía es como que se ve más profundamente, ¿eh? No. La mamografía y la ecografía sirven para detectar cosas diferentes y se complementan cuando son necesarias. La mamografía se puede hacer ya sin problemas y permite visualizar perfectamente la mama en mujeres de más de 40 años. De ahí la indicación de la mamografía en mayores de 40 años, porque nuestras mamas van cambiando con la edad y el tejido glandular va siendo reemplazado por tejido graso, y el tejido graso es lo que le da el contraste a la mama en la mamografía y permite visualizar lesiones. Ahora, hay personas que después de los 40 años siguen teniendo las mamas muy densas, entonces en esas pacientes tenemos que hacer las dos cosas, mamografía y ecografía. Ahora, ¿por qué se recomienda recién a partir de los 40 años la mamografía, cuando hoy día lastimosamente hay mujeres menores de 40 años que ya están con cáncer de mama? Claro, yo también soy miembro de la Sociedad Paraguaya de Mastología. Nosotros el año pasado hicimos una reunión conjunta con la Sociedad de Radiología y determinamos que para nuestro país y por nuestro sistema de salud lo ideal es hacer una mamografía de base a los 35 años para conocer la mama de la paciente, para saber si es una mama densa, para poder ya empezar a detectar si hay alguna anormalidad, y a partir de los 40 años en forma anual. Sabemos que en nuestro país no tenemos un screening poblacional bien establecido. O sea, no es algo que está exigido para todas las pacientes hacerse, o no hay un método de diagnóstico para todas las pacientes, sino que el screening es oportunista. La paciente va a consultar y ahí le pedimos los estudios. No hay una obligación de parte de la paciente. Entonces nosotros aprovechamos a las pacientes que van a consultar, ya le hacemos los estudios. Pero las que no van a consultar, no tenemos forma, ¿verdad? Claro. Aparte, hay formas que a través de las campañas de concienciación. Por eso esto del Octubre Rosa es súper importante, porque... En relación a Magma, empezó cuando, Lilita, si me haces recordar, porque todos los años Magma, te tengo a vos, seguro. Vos no sos de las fundadoras, ¿no? Claro, Sí. claro que sí. Empezamos en el año 2006, como un grupo de oración en realidad, ¿no? Como un grupo de oración, nuestra fundadora, que fue Raquel Arzamendia, que ella ya nos dejó, desgraciadamente falleció, ¿verdad? Empezamos con, no sé, con coquito y oraciones, ¿verdad? Para abrazarnos, ¿no es cierto? Porque no se hablaba del cáncer entonces. Y bueno, y cuando ella nos dejó, siempre ella hablaba que había que hacer una asociación. ¿Te acordás, Lina? Y al final, pues nuestra gran Luz Marta Gibson, que vos la tuviste acá muchas veces y también ya nos dejó. ¿Y fue Débora? Débora Sorensen. Fue la que, en realidad, Luz fue la que le dio forma a la asociación de AMAGMA, de la Asociación de Mujeres de Apoyo en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Desde que existe AMAGMA, que es, acá por lo menos hablamos más, o sea, antes hablaba también obviamente del cáncer de mama, pero AMAGMA hizo que realmente, como estaban ustedes, las personas afectadas organizadas, y entonces golpearon puertas,
de la prensa, entonces se empezó a difundir más gracias a Magma, efectivamente. Desde ese entonces a la fecha, ya sé que es difícil porque ustedes no son ni doctoras ni nada, pero como están siempre en contacto con el tema, doctora. casi, sí, vos ya sabemos lo que son más que doctora, no casi. Pero a ver, estas estadísticas de 500 y pico, Lira, de mujeres que mueren por día, quiere decir que hoy se muere una, mañana seguro que se muere otra, pasado otra, y a veces dos, ¿verdad? En la semana, en el día, para hacer como una estadística, porque son 500 y pico, 375 días tiene el año, quiere decir que más de una se muere a veces por día de la semana, ¿verdad? Esta cifra aumentó, aumentaron las muertes, ustedes aumentaron las muertes, ¿hay más cáncer o al revés, hay más registros? Porque eso lo quiero saber. ¿Hay más muertes por cáncer de mama en el Paraguay o no? Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que son más registros y creo que sí, también aumenta. ¿Y por qué aumenta? Pero otra cuestión es que también hay más visibilidad. Ajá. O sea, yo creo Antes que no se hablaba. Yo creo que eso es algo importante porque realmente, como dice Lilita, cuando nosotros empezamos a juntarnos era un cuco. O sea, nadie hablaba del tema del cáncer de mama, nadie. Y resulta que, y eso es siempre es importante decir, que contándonos las experiencias habían muchos errores médicos, mucha falta de información. Estoy hablando hace 10 años, ¿verdad? Entonces fue un momento en que dijimos, bueno, pero nosotros tenemos que contar, nosotros tenemos que decir que esto, resulta que es importante el palparte y el hacer ya el nódulo y no pensar que es un nodulito de grasa y te vas a los 6 meses y ya es otra cosa. Ya es otra cosa, ¿verdad? O sea, mucha falta de información. Una terrible falta, no solamente Lira, una falta de información, sino que nuestras pacientes, y a vos te consta esto como a mí sobre todo, que soy la que voy más al interior, la gente en el interior, Mina, muchas veces nos dice a nosotros, ¿y para qué me voy a hacer una mamografía? Porque después no voy a tener el dinero. Porque nuestra gente del interior, Mina, no tiene seguro. No, y los hospitales públicos aquí no tienen medicinas. Pregúntale a la doctora, porque la doctora es de las que dice la verdad. No como los que te cuentan cosas que no son ciertas. O sea, claro, es terrible eso. Es cierto que muchas veces como médicos sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero no tenemos todas las herramientas para llevar a cabo. Pasa frecuentemente con nuestras pacientes, nosotros no tenemos un servicio de radioterapia, de hecho tenemos un solo servicio de radioterapia a nivel nacional y que ahora mismo creo que no está funcionando, no puedo dar datos falsos. ¿Cómo eso, un servicio de radioterapia? Solamente en el INCAN. Sí. Radioterapia en el país solo tenemos en el INCAN. ¿Y radioterapia se necesita casi siempre? La radioterapia se necesita siempre que vos haces un tratamiento conservador en una paciente. Ajá. O sea que vos necesitas hacerle radioterapia a la paciente a la que le conservas la mama. Ajá. Y podés conservarle la mama a las pacientes que tienen tumores pequeños, tumores en estadios iniciales, o aquellas que quieren un tratamiento conservador, hicieron quimioterapia, tuvieron una buena respuesta, se redujo el tumor, entonces vos podés conservar la mama, quitas solamente la zona donde estuvo el tumor con margen de tejido sano. Esa paciente, para no volver a recidivar, tiene que hacer radioterapia. Tratamiento conservador más radioterapia en términos de curación es igual a hacer una mastectomía. Pero tenemos la dificultad de que muchas veces las pacientes optan por la mastectomía porque no tienen posibilidades de costear el tratamiento de radioterapia. ¿Por qué hay un solo, cómo se llama el aparato este? Equipo de radioterapia público. ¿Uno solo hay en todo el país? Sí. No puede ser. Esa es la verdad. Espera, ¿cuánto cuesta un aparato? Eso yo estuve averiguando, porque justamente estaba queriendo hacer cualquier cosa para conseguir un equipo de radioterapia. Vamos a hacer una sentata. El equipo de radioterapia cuesta $3 millones. $3 millones. Además, eso tiene que estar dentro de un búnker, que aproximadamente saldría unos $2 millones. El de radioterapia, porque no la mamografía. No, radioterapia. No, es radioterapia. O sea, pero puede haber uno imagínate, solo. Mina, si tenemos dificultades para conseguir mamógrafos a nivel país en todos los lugares, imagínate esto que es radioterapia, que es mucho más costoso. Ahora, ¿qué porcentaje de gente que consulta, digamos, previamente o en los inicios se salva de la muerte, obviamente? ¿Y qué porcentaje
Sí o sí. Eso tiene mucho que ver con la sobrevida, o sea, qué porcentaje de sobrevida tenemos después de un diagnóstico. Tiene mucho que ver con el estadio, con la parte de la clasificación molecular, porque hoy en día sabemos, y yo siempre le explico a las pacientes, no todos los tumores son iguales. Sí. Lo primero que yo le digo siempre que doy una noticia, un diagnóstico es, no te compares. No podés compararte con la paciente que está al lado, con aquella que conoces, porque quien más, quien menos conoce a alguien que tuvo el diagnóstico, que tuvo esta enfermedad. Y no hay enfermedad, hay enfermos, ¿verdad? O sea, cada persona... Hoy en día, con esto de la biología molecular, nosotros tenemos la clasificación de los tumores. No todos tienen el mismo comportamiento, no todos tienen la misma respuesta a la quimioterapia, no todos precisan quimioterapia, algunos necesitan otros tratamientos. Eso hace que el tratamiento sea hoy en día individual para cada paciente. Eso me parece súper importante. ¿Por qué? Porque cuando a veces hablamos en términos de medicamento, y estamos peleando porque exista un mejor vademecum, es decir, un mejor listado de medicamentos a nivel IPS o a nivel nacional. Nosotros defendemos mucho eso. ¿Por qué? Porque es tan individual, hoy el tema del cáncer es tan personalizado, que es como que un protocolo para vos. Claro. Es como una fórmula para Lilita, una fórmula para Lira, una fórmula. Y necesitamos tener los medicamentos que hacen a nosotras, ¿verdad? Entonces no podemos cortar así por lo sano y bueno, esto vamos a hacer. Tenemos que tener esas herramientas. Bueno, tengo que ir a la pausa y justamente preguntarle, a ver, ¿cómo estamos en relación a la cobertura para la prevención y cómo estamos en relación a la cobertura para el tratamiento? O sea, que son dos cosas. Bueno, ¿cómo estamos en relación a prevención en el sentido... aparte de que AMAGMA siempre está alertando, sabes que te hiciste la mamografía, tenés que hacerte la mamografía. Pero nadie nos hace caso, etcétera. Por lo menos vos, ¿verdad? No, yo me hago todos los años ya últimamente, hago todos los años. No en el momento que te tenés que hacer. Sí, no, pero lo importante es que alerten, ¿verdad? Que estés rompiendo la bola, Lilita, por ejemplo, y que entonces uno se vaya. Pero como no no le puedes llamar Lilita a todo el mundo, por suerte, está en la televisión y lo hace. Bueno, pero ¿qué respuestas hay en relación a que la gente finalmente se hace más mamografías? Yo creo que se hace más. Lo que pasa es que es lo que dice Lira. Las administraciones públicas, los hospitales públicos no dan abasto. O sea, te dan a lo mejor hora para hacerte una mamografía dentro de 3 meses. Entonces resulta que dentro de 3 meses justo esta pobre prójima resulta que tiene gripe. Entonces perdió su turno. O sea, es terrible. O sea, es terrible, están las manos atadas a nuestras mujeres que no tienen posibilidades económicas. Pero ¿y qué grado de conciencia? ¿Hay más conciencia hoy? ¿Hay más cantidad de gente que acude a hacerse las mamografías? Yo tengo mis dudas. Hay más gente que acude. No sé, doctora, yo creo que tal vez en la ciudad también, sí, pero en el interior no. Claro, el interior otra vez es un tema aparte. Yo no puedo hablar del interior porque no trabajo en el interior, pero sí veo que cada vez hay más pacientes se hacen sus mamografías a tiempo, le damos su pedido para el año siguiente y vuelven a consulta, cosa que hace unos 5 o 6 años no pasaba, porque veía ya pacientes en esa época y no volvían nunca más. Le decía una vez que estaba todo bien y ya no volvían. Otra cosa es que también estamos trabajando mucho mejor entre colegas. Antes el ginecólogo se encargaba de ver las mamografías, hoy en día nos envían los casos. Yo la verdad que estoy muy agradecida con todos los ginecólogos con los que trabajo porque realmente envían para tener un control, un doble control de las pacientes, lo cual es muy importante. También hay que recalcar que en el tratamiento de esta enfermedad no se puede encargar solo el mastólogo, no se puede encargar solo el oncólogo. La paciente tiene que ser tratada por un equipo multidisciplinario. Eso es sumamente importante. ¿Quién más aparte del mastólogo? Tiene que estar el mastólogo, el oncólogo, el ginecólogo, sobre todo en las pacientes jóvenes, en las que después de una quimioterapia tenemos que preservar la fertilidad, pacientes que no tienen paridad satisfecha, el ginecólogo, también el de tratamiento de la fertilidad, el radioterapeuta, que es el que se encarga de la radioterapia, y el clínico general. Porque hay pacientes, la paciente no es solamente la mama, la paciente es un todo, hay pacientes que tienen otros problemas de salud asociados y tenemos que adaptar el tratamiento que mejor se adecue a esa paciente. Yo creo también, doctora... y la parte psicológica... Claro, yo creo, doctora, exactamente. La parte psicológica es fundamental. Que ustedes, lo de AMAGMA, justamente esa es una función también de ustedes, porque si bien no son psicólogas,
son personas, tienen también creo que... Nosotros tenemos un psicóloga. servicio, ¿verdad? Una vez a la semana. Nosotros cuando empezamos esto, empezamos nosotros a autoayudarnos, Exacto. ¿verdad? Pero llegó un momento en que nosotros necesitábamos que una persona que tenga la suficiente competencia sea la que le esté apoyando, por ejemplo, a las recién diagnosticadas, ¿verdad? Claro. Entonces, que es el momento en donde uno realmente necesita esa que alguien te contención, le dé esa sí. contención, ¿verdad? Muchas veces después uno aprende a convivir con la enfermedad y como que se va recuperando otra vez su vida, ¿verdad? Claro, Va siendo y una es muy vida importante normal. esto que decís, Lira, porque primero que cuando te enterás vos decís, Dios mío, cáncer sinónimo de muerte, más o menos, ¿verdad? Claro. Entonces te agarra una depresión jefe, ¿verdad? Y qué importante es compartir con otras personas para... Y no solamente es la parte psicológica, que luego que es importante, pero para mí la parte también muy importante, porque yo lo viví muchas veces ahí en nuestras oficinas, nosotros tenemos una de nuestras compañeras, que es María Gloria Maluf, que es la encargada del tema de las pelucas solidarias. ¿Sabe lo que significa para nuestra gente para la mujer del perder Paraguay el cabello. profundo, y no solamente el Paraguay profundo, del Paraguay del Lambaré? Cuando pierde el pelo es como los musulmanes, se va el marido o el compañero o la pareja o como le quieras llamar el individuo que vive con ella. Pues resulta que la mujer se quedó calva. Claro. Entonces llega, se ponen aquella peluca, ven que vuelven a tener pelos, salen de cambia el ahí estado de ánimo, y el ¿verdad? compañero le empieza a abrazar porque piensa que vuelva a tener la mujer pelo. Que es O lo sea, mismo esa que- es una de las cosas que nosotros Claro. hacemos. Y eso, porque resulta que una peluca vale 5 millones de guaraníes, doctora. Sí. Y nuestra gente no puede pagar 5 millones de guaraníes. Pero es lo Si mismo no que puede una pagar reconstrucción, una una prótesis de aspirina va a 2,5 pagar 5 no millones. pueden pagar a veces para hacerse una reconstrucción Claro. mamaria, Muy pero la importante. reconstrucción mamaria también tiene el mismo efecto, el Ajá. efecto psicológico. Claro, porque una claro. paciente mastectomizada se levanta y se viste todos los días recordando la guerra que ella tuvo. Así mismo, Una así paciente mismo. con una reconstrucción mamaria se puede levantar algunos días olvidándose de eso. Así es. Claro. Bueno, se me re fue el vistiéndose y haciendo tiempo, otras lastimosamente, ya son las 10:32 y me sacan del aire. Es que lo que pasa es que, Mina, esta vez nos hiciste demasiado poco tiempo. Porque Demasiado tuvieron poco aquellos, tiempo. los Exacto. mentales aquellos. Encima se queja ahora, es Lo tan único, insoportable, pero lo voy a único que le digo, aprovechar ¿eh? lo La último que próxima dijo vez, la doctora. no, que no venga ya Lilita, porque No, me reta, pero me reta siempre, solamente me reta. Quiero aprovechar, Sí. no sé si puedo hablar, porque Sí, sí. dijo ese tema de levantarse y ver las cicatrices. Nosotros tenemos como acto principal este año una corrida, Ujú. que es el 20 de octubre en la Costanera. Sí, ¿Y cómo le llamamos? La marca que queremos vencer. ajá. Porque justamente hay tantas marcas que queremos vencer, no Sí. solamente las cicatrices, porque esto realmente es una enfermedad que deja muchas cicatrices. Así es. ¿verdad? Entonces es la cicatriz. Me encanta. El 20 de octubre, El 20 de octubre. ¿Cómo Se se llama llama? Costanera, la Ah. marca que queremos vencer. 20 de octubre, ¿dónde va a ser? En la Costanera. Costanera a las 8 de la mañana. Mostrarle esto. A ver. Ahí está. Acá. Me encanta. Tenemos Bueno, que están todos vencer invitados entonces. tantas marcas. Bueno, me sacan del aire a mí tantas veces. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Muchas de todas gracias, maneras, Mina. vamos a seguir hablando de esto por Radio 1000, que también vamos a tenerlas, obviamente, a la gente de Amagma y también, si es posible, a la doctora y a los doctores para hablar del tema. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la misma hora acá por Noticias Paraguay y de lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio 1000. Chau, chau, buenas noches.